Dios bendiga una vez más. Estamos por aquí en esta gloriosa mañana. La paz y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo y lo esté amparando de una forma especial. Que la santa armonía del Padre esté reinando y gobernando tu casa de una forma especial. Le habla tu hermano, doctor Aramis Ascensión, catedrático episcopal. En esta gloriosa mañana la paz lo siga cubriendo de una forma especial. Vamos a estar rezando para dar inicio al servicio de esta gloriosa mañana. Una mañana que está llena de armonía, llena de paz. Alabado sea Cristo. Nos encomendamos bajo las mismas providencias de María y de San José el Santísimos, y bajo la misma confirmación del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Alabado sea Cristo. Le habla tu hermano doctor Aramis Ascensión, catedrático episcopal. La episcopal de hoy se va a estar reflejando en lo que es María y San José, fieles huéspedes de la hospitalidad. Y ya que iniciamos este tema corporalmente, vamos a estar hablando una palabra muy específica y especial. Bienvenido a esta hora sagrada de la mesa sacramentada de maná y pan de vida penitencial para la vida diaria y también práctica para lo dócil de la fe y también para los nuevos creyentes. Alabado sea Cristo. Y vamos a dar inicios al tema. La paternidad y la maternidad se acoge a la vocación de los deberes de los santos padres en su hogar. La paternidad y la maternidad se acoge a la vocación de los deberes de los santos padres del hogar, de enseñarle la hospitalidad a sus hijos como una tarea y una labor solemne de los fieles santos padres. En su devoción humana, enseñar esa hospitalidad para que aconsejar en la vida diaria y para que sea práctica también para nuestros hijos. Esa devoción humana y esa vocación de los santos padres fieles se acoge a la vida diaria como una enseñanza y como un consejo que viene de los padres muy prácticos, y es la tarea y la labor de cada padre enseñarle a los hijos lo que es la hospitalidad bíblicamente. La hospitalidad bíblicamente. La hospitalidad también se contribuye como una ley, una justicia de equidad para enseñarlo en el hogar, enseñarle a los hijos, y viene parte de la paternidad del padre y de la maternidad de las madres. Y son deberes de los padres y deberes de la madre. Como santos padres que ellos son y como fieles de esa devoción humana, de enseñarle a los hijos lo que es la hospitalidad como unas tareas y una labor práctica y solemnes. Que cada hijo esté bien educado en cuanto a lo que es la hospitalidad. Por eso había una frase que dice la Madre Teresa de Calcuta, que la hospitalidad viene a ser una ley para los hijos mediante los padres le enseñas. La hospitalidad viene siendo una ley para los hijos mediante los padres le enseñas. Se lo decía la Madre Teresa de Calcuta a esos santos padres, que eran tantos santos padres de la iglesia como los padres también corporal de la casa y del hogar, de conservar esa vida diarias, de aconsejar, de esa devoción humana y de esa vocación a esa labor, a esa tarea que los padres deben tener. Alabado sea Cristo. Pero la hospitalidad hoy en día se ha convertido en una justicia y en una ley de equidad en el hogar y tanto a la iglesia. María y San José, fiel huésped de la hospitalidad, son fieles huéspedes de la hospitalidad. María y San José son fiel huéspedes de la hospitalidad de la casa paternal, amante del bien, de los buenos, justos, sobrios, de las hospitalidad, sobrio en la hospitalidad y
y su devoción es practicar el lavamiento de los pies de los santos. En cuanto a sus acogimientos se refiere, ellas como fiel servidora, María como fiel servidora, se acoge a su devoción, su vocación, a practicar el lavamiento de los pies a los santos. En cuanto a su alojamiento se refiere, María, como ella era fiel servidora del Señor, y José también se acogía al Señor y era también un fiel servidor. Esa era su práctica y su devoción, lavarle los pies a los santos. Y en ese lavamiento tenía que ella ser amante del bien, de los buenos, ser justos, ser sobrios en lo que se le llama esa hospitalidad, huespedalidad, lo que se le llama esa hospitalidad. Alabado sea Cristo. Entonces ella como fiel y huésped de la hospitalidad, en la casa fraternal se acogían los dos. Se acogían a esa devoción, a esa práctica de lavar los pies y también de atraerlo al alojamiento, alojarlos, a darle alojamientos. En cuanto a eso se refiere, ella como fiel servidor y San José el Santísimo como se acoge al Señor en esa buena práctica de acogimiento. Alabado sea Cristo. Entonces, ¿qué vemos aquí? María y San José en el santo senos del cenáculo del aposento alto, en las puras cenas del Señor, hacen un gesto de acción humana y de igualdad. Se ceñían sus toallas en su hombro y tomaban cántaros de aguas para lavar y enjaguar los pies a su comunidad servicial. Eso es un acto de ejemplos de limpieza y de acogimiento en cuanto a las buenas ley de la buena aventuranza se refiere. Wow, tremendo. En cuanto a la ley de la buena aventuranza se refiere. Alabado sea Cristo. ¿Qué hacían María y San José? ¿Qué hacían María y San José? Se ceñían el lomos con las toallas para entrar en ese acto de lavamiento. Para entrar en ese acto de lavamiento, se ceñían las toallas. Y era algo muy acogido entre la comunidad del pueblo. Y en ese santo senos del santo cenáculo del aposento alto, en esa purísima cena que se daba, era una purísima cena que se daba del Señor. Y en ese acto de acción humanas y de igualdad, se ceñían la toalla en sus hombro, y tomaban el cántaro de aguas para lavar y enjaguar los pies a sus comunidad servicial. Y eso era una de las leyes de la buena aventuranza. En cuanto a eso se refería en ese acogimiento de los santos. Alabado sea Cristo. Eso tenía que ver, ese ejemplo tenía que ver con limpieza, purificación, santidad. Tenía que ver con un ritual muy acogido, que ellos tenían esa ley para acogerle a los miembros en una forma especial y que ellos vivieran esa hospitalidad como una ley y como una justicia de equidad a cuanto a ellos se referían. Y era algo muy acogido, muy acogedor, era algo muy servicial, muy de acción humanas, algo muy referente en cuanto a la buenaventuranza de la ley se refería. Y también es un acto de nobleza humana de los fieles en cuanto a su hospitalidad se refería. Wow, es un acto de ¿qué? También es un acto de nobleza humana. El lavamiento, la hospitalidad, el lavamiento de los pies también es un acto de nobleza humana de los fieles en cuanto a su hospitalidad se refería. Tenía que tenerlo como una práctica
Tenía que tenerlo como una ley que regía tantos la iglesia como tantos eh, eh, el estilo de vida en el hogar. Eso tenía que ver tanto con el estilo de vida en el hogar. La hospitalidad es un estilo de vida, no es nada más en la iglesia, también en nuestro hogar se convierte en un estilo de vida y es parte de una nobleza humana de los fieles en cuanto a la hospitalidad se refiere esa ley de justicia y equidad. María y San José son personas de buenas famas en cuanto al compañerismo y al acogimiento. Nos dice que debemos permanecer cubriéndonos con amor fraternalmente. Debemos permanecer cubriéndonos con amor fraternalmente. Y eso es parte de la hospitalidad. Cogerse cubiertamente con amor en cuanto a la hospitalidad se refiere. Alabado sea Cristo. Y es un acto de compañerismos, acogimientos. Es un deber, debe permanecer como una ley de justicia y equidad. En estos acogimientos eran personas, María y San José eran personas de buenas famas, de buen parecer. Tenía muchas simplicidad en lo que es el compañerismo del hogar y el compañerismo también dentro del hogar, dentro de la casa, como esa ley que permanecía de justicia y equidad, de la hospitalidad en cuanto se refería a sus personas. Tenían esas buenas famas, tenían esa simplicidad en cuanto a ese servicio. Ellos se acogían. Ese acogimiento nos dice que debemos permanecer cubriéndonos con ese amor fraternal. Alabado sea Cristo, fraternalmente. Y nos dice que no te olvide, que no nos olvidemos de esa hospitalidad y de acoger a los huéspedes y de darles alojamientos a los fieles santos en cuanto al servicio de la hospitalidad se refiere y en cuanto a las prácticas del bien común. Y en cuanto a las prácticas del bien común. ¡Wow! Tremendos. Primer principio de la simplicidad de María y San José, esa simplicidad que nos dice, no te olvides de la hospitalidad. Y se lo dice a todo el mundo, a los que llevan un estilo de vida en el hogar, a todas distintas religiones que se debe acoger. Practicar este principio dice, no te olvides de la hospitalidad. Debes coger a los huéspedes. ¿Quiénes son los huéspedes? Bueno, las personas que llegan a tu hogar, que llegan a tu casa, y tú tienes a mano amiga de ayudarlos y de acogerlos. Y dice, no te olvides de la hospitalidad y de acoger a los huéspedes y de darles alojamientos. Sí, cuando un peregrino, un misionero viene de misión a una iglesia, lo primero que tiene que hacer el servidor de esa iglesia, lo primero que tiene que hacer los que se acogen al servicio y esa vocación de diaconar, que es parte de los diáconos, debe coger esa vocación diaconar en cuanto a los huéspedes, acogerse a los huéspedes, a darle alojamientos a esos fieles santos hombres que vienen. En cuanto a ese servicio de hospitalidad se refiere en practicar el bien común a ellos, de acogerlo, que ellos vean esa representación, esa sea la carta de representación de los diáconos o del diaconado, esa sea la carta de representación de los diáconos, esa sea la carta de representación de los diáconos. Acoger a los huéspedes en esa hospitalidad, darles servicios y practicar el bien común, que esos no converge a todo. El bien común nos converge a todo de una forma muy especial y muy carismática. Alabado sea Cristo. Entonces, hay unas carticas que María y San José nos escriben. Amados hermanos fieles y santos, quiero que tenga esto por beneficio, como una ley
de protección legal igualitarias, de una ley igualitaria, rezando el catecismo de Romanos 12:13. Dice, quiero que tenga esto como una ley de protección legal igualitarias, rezando el catecismo de Romanos 12:13. ¿Cuál es el catecismo de Romanos 12:13? Esa carta que María nos escribe, como dice, esa cartica que María y San José nos escribe, nos dice, amado hermano fiel y santo, quiero que tenga esto por beneficio como una ley de protección legal igualitarias, de rezo del catecismo de Romanos 12:13. ¿Qué nos dice Romanos 12:13? Ella se acoge a ese catecismo, se acoge a ese texto bíblico de Romanos 12:13. Ese catecismo de protección legal igualitarias. Romanos 12:13. ¿Qué quiere decir Romanos 12:13 en ese catecismo? Que María lo reza en uno de los catecismos. Y es una cartica que nos viene de él diciendo, amados hermanos míos, santos y fieles. Le hace una convocación a todos, lo llama a todos. Y la convocación a esa ley de protección legal igualitaria, de ese rezos, de rezar el catecismo de Romanos 12:13, diciendo, no te olvides de compartir la necesidad del día a día y practicar la hospitalidad con los santos, acogiéndolos como obra de caridad afiliar, acogiéndolos como obra de caridad afiliar. Esa ley de protección legal es muy afectiva en cuanto al acogimiento de la hospitalidad, del alojamiento. Eso es una ley que viene de la Biblia, Romanos 12:13, lo habla. Y lo habla el catecismo también, que ellos lo toman, lo pusieron en sus catecismos para que lo recen. Y los recitan días tras días, diciendo, Romanos 12:13, el catecismo que nos escribió María en esa cartica, diciendo, amados hermanos fieles y santos, que quiero como queridos que tenga estos beneficios como una ley de protección legal y igualitaria, rezando el catecismo de Romanos 12:13, diciendo, compartiendo la necesidad del día a día y practicando la hospitalidad con los santos fieles, acogiéndolos como obra de caridad afiliar. Acogiéndolos como obra de caridad afiliar. ¡Wow! Tremendos rezos. A mí me encanta, los rezos te ejercitan. Y demás, que sale de Romano, nos ejercitan la mente y nos refrescan la mente con esa palabra diaria del día a día, del días tras días. Wow, algo muy peculiar, algo de muy acogimientos. Tremendo. Primero dice que recen el catecismo de Romanos. Dice compartiendo la necesidad del día a día. Decir es un estilo de vida. Decir un estilo de vida. El día a día, un estilo de vida, dice, practicando la hospitalidad como es necesario, que debemos practicar a nosotros los fieles. Dice, con todos los santos, acogiéndolos con esa obra de caridad filial. Acogiéndolos con esa obra de caridad filial. Wow. Esa obra de caridad filial no habla de tener esa simplicidad. Esa simplicidad, ser simplistas, esa simplicidad de coger a los hermanos, de tener ese compañerismo, que es parte de la justicia y de la equidad de la hospitalidad, que es la simplicidad de coger al hermano, de darle alojamiento cuando viene de una misión o viene de una peregrinación, acogerlos, lavarle los pies, ponerle agua para que se lave los pies, una toalla, que es lo primordial, lo necesario, como lo hacía, los hacía los principios, el principio de nuestros ancestros, nuestro padre. Padre Abraham le dio alojamiento a unos varones que venían, le puso un cántaro de agua, le puso toalla para que ellos se lavaran los pies y le dio alojamiento, le dio almohada, cama y lo acogió bien. El padre Abraham le dio alojamiento. Eso es un principio que viene muy antiguo, que debemos coger. Esos tres varones venían de peregrinación y de misión. Caminando en los tiempos antiguos no había talvia. Eso estaba
un polvodiente, la tierra estaba polvodiente y se llenaban de polvo todos los pies, todo el cuerpo y toda la ropa. Por eso se recibía con ese acogimiento y es parte de la hospitalidad, y por eso tenemos esto como una ley de equidad y de justicia, legal e igualitaria para todos los fieles y los santos, que los practiquen. Y eso es parte del rezo del catecismo. En el rezo del catecismo tenemos eso como una ley. Alabado sea el Señor. De acogida, de obra de caridad y afiliar a todos los fieles y a todos los hermanos. Y eso es parte de la simplicidad del acogimiento a los hermanos, de dar hospitalidad. La hospitalidad providencial de la caridad es la obra de reconciliación fraterna para la vida diaria de los santos dóciles de las fes humanas. ¡Wow! Tremendo. Tremendos. La Madre Teresa de Calcuta nos recita este texto bíblico en su catecismo como una ley de protección. Dice que la hospitalidad providencial de la caridad es obra de reconciliación, de hermandad, de afiliación, de fraternidad para la vida diaria de los santos dóciles de la fe humana. De los santos dóciles de la fe humana. ¡Wow! Tremendo. La Madre Teresa de Calcuta no se queda. Y el Padre Pío es otro hombre que es muy ingenioso, con muchas ideas que fundió en el catecismo. El Padre Pío también es otro hombre que nos acogemos también, que tiene buenos principios que uno puede acogerse, porque fueron santos hombres de Dios que pasaron por esta tierra, que dejaron fundamentos bíblicos para que nosotros vivamos esos principios. Y nadie se quiere coger. Nadie quiere cogerse esos principios. Hay que cogerlos, esos principios, porque nos enseñan la vida diaria como dóciles de la fe humana que nosotros somos. Por eso la Madre Teresa de Calcuta, en su catecismo, en una de las leyes del catecismo de la justicia y equidad, dice que la hospitalidad providencial de la caridad es obra de reconciliación, de hermandad y afiliar de los hermanos, fraternal para la vida diaria como un estilo de vida de los santos dóciles de la fe humana. Esa fe es humana, sí, porque la fe, nosotros la queremos, la fe no viene, la fe no ha caído del cielo, pero es para que la vivimos en hermandad con los seres humanos. La fe también es humana. La fe es un estilo de vida. La fe también tú la puedes llevar a tu hogar a convivir esa ley como una justicia, y Dios te va a ayudar. Eso tú no lo puedes tener como algo religioso. Es algo que es de convergencia a todos, y es la simplicidad de esa ley de la hospitalidad, como dice la Madre Teresa de Calcuta en su catecismo, que rezaba en su catecismo a los santos fieles que venían y se acogían a ellas en esa hospitalidad, en ese acogimiento. Y María y San José son los fiel huéspedes de la hospitalidad de la casa paternal. Ellos son los fieles huéspedes, María y San José. Ellos son los fieles. Ellos fue lo que le dieron principio a esa idea. Los fieles, María y San José son los fieles huéspedes de la hospitalidad de la casa paternal, amantes del bien, de los buenos, justos, sobrios en la hospitalidad y en su devoción de la vida diarias, en practicar primeramente el lavamiento de los pies, como lo hacía Abraham, porque eso viene de los tiempos de Abraham, cuando Abraham le dio acogimiento a los 3 varones que venían caminando en esa tierra polvodiente, y le puso un tazón de aguas, toalla, y lo acogió, le dio cama, comida, y le dio alojamiento. Eso viene de un principio. Entonces, por eso María, esa devoción de la hospitalidad, en cuanto a ese alojamiento se refiere a los fieles, María como servidoras, fiel y huésped y amante de la hospitalidad, amante del bien, se acogía a la casa paterna, se acogía a esa fiel hospitalidad de la hospitalidad, se acogía porque es un principio que se debe conllevar en la vida diaria. Tremendo. Es un principio que se debe llevar en la vida diaria. ¿Qué nos habla en la vida diaria? Y también la hospitalidad nos aclara el día a día, y debemos
tener esa devoción humana para aconsejar y ser maestro del bien común. Wow, tremendo. Y ser maestro del bien común. Ser maestro del bien común. Tremendo. Tremendo. La hospitalidad nos aclara el día a día y debemos tener esa devoción humana. Primeramente que es práctica, no tanto a la iglesia, también el hogar. Eso es un estilo de vida. Tienes que coger la hospitalidad como un estilo de vida en el hogar, que eso es un principio que es de una fe humana en su simplicidad, una fe muy simplista. Y es así, esa devoción humana, primeramente, en esa devoción humana la hospitalidad nos aclara el día a día y debemos tener esa devoción humana para aconsejar y ser maestro del bien común. Ser maestro del bien común. La hospitalidad tiene que ver con el bien común. La hospitalidad es tú acoger a otro, darle alojamiento a otro, servir a otro. La hospitalidad es servicio también. Y nos aclara todo eso. Nosotros no lo tenemos así porque no tenemos un maestro que nos lo enseñe o que nos lo diga. Pero la hospitalidad se coge a todo eso. Y es parte del bien común. Y los maestros practican eso como una ley de simplicidad, de acogimiento a ello como norma y ejemplo y lección de vida que debe tener la iglesia como tanto el hogar. Alabado sea Cristo. La norma, el ejemplo y la lección que nos ayuda a saber que la hospitalidad te hace ser indispensable. La hospitalidad te hace ser indispensable. La hospitalidad te hace ser indispensables. Y es una norma, es un ejemplo y una lección que nos ayuda a saber que la hospitalidad te hace ser indispensables para acoger y ayudar a otro en su labor cotidiano del día a día. En su labor cotidiano del día a día. Era lo que le estaba diciendo ahora mismo. Eso es una norma de la iglesia. También lo puedes poner como norma del hogar, de tu casa. Lo puedes poner como ejemplo, como una lección de vida, una lección práctica, una lección de amor, una lección que nos enseña, una lección de servicio, un ejemplo, una norma. Y en esa norma nos ayuda a saber que la hospitalidad nos hace ser indispensable, nos hace ser indispensable nos hace ser para ayudar y acoger a otro en su labor cotidianos del día a día. ¿Cómo tú quieres ser indispensable? Bueno, practicando la hospitalidad te hace ser indispensable. Sí, tú no puedes ser cristiano y si tú la practicas, tú eres indispensable haciendo eso. Porque estás haciendo un bien común a otro, un favor. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? Amar con todo tu corazón. Amar con toda tu mente. Amar a la persona. Y también como a ti mismo, amarte. Eso es hospitalidad, amar, es hospitalidad. Y es la cotidianidad del día a día del cristiano. Y te hace ser indispensable te hace ser. Y esta es la cotidianidad. La Biblia nos dice amar con todo el corazón, amar con toda la mente, amar con toda el alma y amar a la persona como a ti mismos. Y eso tiene que ver con el principio de la ley de equidad de la hospitalidad. La hospitalidad es una obra principal de la homiconsagración. La hospitalidad es una obra principal de la homiconsagración para acoger y dar alojamientos a los demás. Esa homiconsagración, ¿qué quiere decir eso en latín? Homiconsagración es el estilo de vida donde Dios te aparta para tú practicar la hospitalidad. La homiconsagración es el rezo del estilo de vida donde tú te apartas para esa hospitalidad, para ese servicio, para hacer el bien común. Y es una obra principal de esa homiconsagración, de acoger
y de dar alojamiento a los demás. Ser simplista, ser indispensable ser, te hace ser indispensable la hospitalidad, porque tú estás ayudando a otro en el bien común de la vida social, de la vida diaria, que es parte de todas las religiones de hoy en día, que deben practicarla. La religión social como un estilo de vida. ¿Qué es religión? La palabra religión también viene del latín hospitalarios. ¿Qué quiere decir eso? Dicen en primera de Santiago 1, 26, 27, dice que esa religión pura, sin mancha, delante de Dios sin mácula, es acoger a la viuda y a los huérfanos en su hospitalidad cuando ellos estén enfermos, acogerlo en esa hospitalidad. Eso es lo que significa religión en latín. Acoger a la viuda, a los huérfanos, y que esa religión pura y sin mancha es acoger a la viuda, a los huérfanos en su hospitalidad. Es decir, practicar el bien, en hacer el bien común, en dar alojamiento, en servir, en servicio. Eso tiene que ver con todo eso y es parte de ese acogimiento. Y ese acogimiento nos habla también de la religión y todas las cotidianidades de la vida diaria. La religión tiene que practicar eso como un bien común. Alabado sea Cristo. Entonces, eso tiene que ver, la religión tiene que ver con la homiconsagración. La homiconsagración, toda la religión tiene que tener esa ley de la homiconsagración, esa ley de la homiconsagración, apartarse, practicar la caridad, el acoger, el ser hospitalarios, el ser servicial, tener esa gentileza de servicio, de acogimientos. María y San José en su santísimo altar ruega al Padre por el deber de vuestra gentilencia a que sea conocida por todos los santos fieles, es decir, que sea ejemplos. Wow, tremendo, tremendo, tremendo. María y San José en su santísimo altar ruega al Padre por el deber de vuestra gentileza, a que sea conocida por todos los fieles santos, es decir, que se acojan a ese ejemplo, ser ejemplar. La ejemplaridad es de servicial y de hospitalidad para todo. Ser ejemplar, ser esa ejemplaridad, es decir, ser esa vuestra gentileza, eso deber rogar al Padre. Ellos ruegan al Padre por nosotros para que nos cojemos los unos a otros, que ese es el principio, para que unos a los otros nos ayudemos. Es decir, si somos, somos, si no somos, no somos. Y es así. Entonces, los santos fieles, en esa ejemplaridad, en esa vuestra gentileza, ellos aprendieron de María y San José rogar al Padre a que nosotros nos acogemos los unos a los otros en ese servicio de serviciar, que nos acogemos y que esa vuestra resiliencia sea conocida por todos los santos, por todos los fieles y por todo, esa vuestra gestilencia. Esa palabra gestilencia, ¿qué quiere decir en griego gestilencia o en latín? La palabra gestilencia, que sea conocida por todos los santos fieles, esa palabra gestilencia quiere decir también en latín hospitalidad, servir también. Entonces, le rogaba al Padre por esa hospitalidad y que sea conocida por todos los fieles santos y que sea de ejemplar a todo en cuanto al servicio se refiere. Y que seamos de un mismo sentimiento en comunidad y rogando por nuestros fieles y compañeros que también nos ayude a combatir juntamente ese santo evangelio con clemencias a los demás colaboradores que son defensores de esa santa fe de acción humana y muy generosamente. Wow, tremendo, tremendo, tremendo.
Tremendo lo que dice la Madre Teresa de Calcuta, un principio que coge del Catecismo de María y San José. En los rezos de María y San José, en ese catecismo, la Madre Teresa de Calcuta anuncia unos principios muy acogedor, que, que, que esa tradición, de esa doctrina, de ese clérigo de la fe, que se radica todo lo que es fe, amor, bondad, generosidad, simplicidad, compañerismo, justicia social. Eso tiene que ver con todo el clero de la hospitalidad de la iglesia. Y la Madre Teresa de Calcuta coge ese principio de María y San José. ¿Qué nos dice? Dice, y que seamos de un mismo sentir. Eso tiene que ser la hospitalidad. Que seamos de un mismo sentir. Eso tiene que ser la misma hospitalidad. Y dice, en comunidad, rogando por nuestros fieles y compañeros. Dice, rogando por nuestros fieles y compañeros, que también nos ayuden a combatir el qué, a combatir este santo evangelio con clemencia a los demás colaboradores que son defensores de esa santa fe de acción humana y muy generosa. Y esa fe muy generosa. Wow, esa fe tiene que ser muy generosa. No hay hospitalidad, no hay defensores, no hay santo evangelio si no hay hospitalidad. Si no somos de un mismo sentir, si no estamos en coinonía. Esos son todos los principios que nos ayuda a combatir nos ayuda a combatir juntamente el santo evangelio con clemencia a los demás, que nos hace vivir en compañerismo, que nos hace vivir en gentileza con el otro, combatir ese santo evangelio, ¿cuál? De la hospitalidad. Combatir ese santo evangelio de clemencia, ¿de qué? De la hospitalidad, de esa acción humana, como defensores de la fe, con buena generosidad y ser muy simplista en cuanto a esa obra nos referimos. Epafrodito tenía buen ánimo y era sincero en los asuntos interpersonales de llevar esos santos y puros evangelios. Tenía muchos interés y celo por la obra de Dios. Epafrodito, ¿quién es Epafrodito? Guay, en los tiempos contemporáneos de María y San José, Epafrodito era un fiel colaborador, celoso de la obra de Dios, por los intereses de la obra de Dios, en los asuntos de la obra de Dios, en combatir el evangelio con clemencia puros. Epafrodito también era de los tiempos de Pablo, y en esos tiempos contemporáneos también esos tiempos se reunían a todos. Dice la Biblia que tenía buen ánimo y era sincero en cuanto al asunto personal de la iglesia. Era sincero y llevaba el santo puro evangelios con clemencia y tenía mucho interés por la obra de Dios. Wow. Ese amor que tenía Epafrodito era un amor que estaba muy raizado en su corazón por combatir ese puro y santo evangelio de Cristo, de compartir la hospitalidad de la vida diaria con los fieles y de que ellos la practiquen en su hogar. Epafrodito no era cualquier cosa. Epafrodito tenía principios y valores de lo que era la hospitalidad y de lo que era el buen ánimo, y era sinceros en cuanto a los asuntos personales de la iglesia. Wow, tremendos. Llevaba ese puro santo evangelio con clemencia y permanecía en Dios. Pero María y San José rezaban. Pero María y San José rezaban, pero con los méritos. María y San José rezaban a favor de esos méritos de la iglesia.
de esa iglesia, los méritos. ¿Cuáles eran los méritos? El sentir entre los hermanos, ese sentimiento arraigado. María permanecía en ese amor y rezaba y reza, pero con los méritos y Epafrodito en sus épocas contemporáneas, que como padre a hijo ellos han servido a Dios juntos, haciendo el bien con ellos mismos, a quien Él en ese puro y santo evangelio con clemencia, y esperaban que esté bien firme en los asuntos personales de la iglesia decorosa, en los asuntos personales de la iglesia decorosa. Toda esa convocación de María y San José en esos rezos, esos méritos, junto a las épocas de Epafrodito también en tiempos contemporáneos, estaban ligados junto a los padres con los hijos y estaban en un mismo sentir, en un mismo compañerismo en cuanto al puro evangelio se refería, y en cuanto anunciaban la clemencia del Señor, y estaban firmes en esos asuntos personales de la iglesia decorosa, y vivían esa ley para llevar esa armonía gloriosamente junto y firmemente para combatir ese evangelio santo del Señor. Entonces, la idea decorosa era que practicaran la hospitalidad, como un servicio servicial. Teresa de Calcuta también en su catecismo nos reza que hay un texto que se reza en el catecismo de las comunidades de los fieles. Lo rezaban en primera de Timoteo 5:10, rezaban diciendo que el padre, el obispo, los fieles, los laicos, nos dicen que el líder tiene que ser de buen parecer, de buen testimonio, de buena fama, amante de sus familias y de su buena obra, y teniendo a los hijos en buena sumisión, socorriendo a los santos en su hospitalidad y lavamiento de los pies. ¡Wow! Tremendo. La Madre Teresa de Calcuta reza este texto bíblico en ese catecismo. Lo coge de Corín, primera de Timoteo, lo coge. Primera de Timoteo 5:10. De ahí es que la Madre Teresa de Calcuta recita ese texto bíblico y rezaba ese catecismo en uno de esos textos. A la comunidad le decía, a los fieles, los que rezaban, le decían en 1 de Timoteo 5:10, le decía que el padre, el obispos, los fieles, los laicos, las religiones de otras nominaciones cualquiera, le decían que el líder tiene que ser de un buen parecer, y de buen testimonios, de buenas famas, amante de sus familias y de la buena obra, y teniendo a los hijos en buena sumisión, socorriendo también a los santos en la hospitalidad del lavamiento de los pies. Tremendos, tremendo. ¿Dónde está eso? Primera de Timoteo 5:10. De ahí la Madre Teresa reza ese texto bíblico de ese catecismo, lo reza. De ahí para acogernos, el padre, los obispos, la comunidad, los fieles, los que rezan el catecismo, los laicos. El líder tiene que ser de buen parecer. El obispo tiene que ser de buen parecer, de buen testimonio, buenas famas, amante de su familia y de la buena obra, teniendo a sus hijos primeramente en buena sumisión, socorriendo también a los santos en su hospitalidad y en el lavamiento de los pies. Wow, tremenda. Hay muchos textos que nos hablan de esa hospitalidad, de ser servicial. Wow, tremendo. 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 Entonces, María
Entonces debemos acogernos. En primera de Timoteo 3, 2, 4. Primera de Timoteo 3, 1, 2, 4. Hay un catecismo que se reza. Dice, el catecismo nos dice que el obispo fielmente anhela su buena obra, y es irreprensibles, dócil, sobrios, prudentes, operador y apto para enseñar el bien en su casa, y mantener a los hijos en sujeción con toda castidad, piedad y honestidad servicial. Wow, tremendos. Eso es parte de la hospitalidad también. Hospitalidad tiene que ver con servicio. Todo con servicio tiene que ver la hospitalidad. Primera de Timoteo 3, 1, 2, 4. Dice, se reza ese catecismo, lo reza la Madre Teresa de Calcuta. El Padre Pío también hace referencia en uno de los catecismos. Dice que el obispo fielmente anhela su buena obra y es irreprensible, dócil. ¿Qué es la palabra dócil? Tener una mente lúcida, clara, tener una mente no dormida, sino una mente expectativa. Ser dócil, sobrios, prudentes, operador, apto para enseñar bien en su casa y y mantener a los hijos en sujeción con toda castidad, piedad, honestidad servicial. Wow, tremendos. Los obispos tienen que ser sobrios. La palabra sobrio aquí quiere decir, tiene que ser, como hay un texto bíblico que dice, manso como las palomas y astutas como la serpiente. Así que tiene que ser el obispo dócil, habilidosos en cuanto a la obra de Dios, no en lo malo, la obra de Dios. Entonces, fielmente en esas obras también tiene que ver con ser irreprensibles, en guardarse santos para Dios, santificarse, purificarse, como lo dice 1 Corintios 1, 2, que el apóstol llama a los santificados que se santifiquen más. Eso es lo que quiere ser irreprensible, santificarse. Sobrio, dócil, prudente, hospedador. Hospedador es una persona que le dé hospitalidad a otros. Apto para enseñar bien en su casa y mantener a sus hijos en sujeción con toda castidad, piedad y honestidad servicial. Wow, tremendos. María y San José nos dice, indiscutiblemente es grande el misterio de la belleza de la hospitalidad de los santos fieles. Dice que indiscutiblemente es grande el misterio de la belleza de la hospitalidad de los santos fieles. Indiscutiblemente, lo dice María y San José. Wow, tremendo. Y ahí debemos cogernos este texto bíblico. María y San José nos dicen que indiscutiblemente es grande el misterio de la belleza de la hospitalidad de los santos fieles. Es grande, ¿por qué? Porque todos le damos valor, todos proyectamos esos ideales, todos hacemos ese bien común que va al favor de la caridad, que va al favor de la obra principal, que es esa piedra angular, que es la hospitalidad. Esa piedra angular es la hospitalidad. Esa piedra angular que le falta a la iglesia es la hospitalidad. A la iglesia le falta esa piedrecita, la hospitalidad. Esa piedra angular que viene a estructurar todos, a formarnos en ese santísimo amor, de esa santa luz perpetua que no vislumbras cada día en el día a día. María y San José nos dice que la hospitalidad, María y San José nos dice que la honestidad hospitalaria nos hace ejercer bien el noviciario del diaconado y nos hace ganar un posgrado de honor y mucha confianza de la buena fe de la buena fe santísimas, de esa buena fe santísima. Wow, tremendos. ¿Qué nos dice María y San José?
¿Qué nos dice María de San José? Nos dice que la honestidad hospitalaria nos hace ejercer bien. Esa palabra ejercer ahí bien es el eje que le da, el que centra las palabras. Sí, dice María de San José, nos dice que la honestidad hospitalaria nos hace ejercer bien el noviciados del diaconados y nos hace ganar un posgrado de honor y muchas confianza de esa buena fe santísima. Y mucha buena confianza de esa fe santísima. Ese posgrado y ese ejercer bien ese noviciado del diaconado o el diaconar, ese ejercer, ese eje, le da centro. Y ese eje viene a ser la hospitalidad. Ese eje de la iglesia viene a ser la hospitalidad, donde la iglesia se estructura, donde la iglesia se forma, donde la iglesia se restablece, donde la iglesia trae nuevas reformas, nuevos ideales que buenos para el futuro, para el bien común del futuro. Nuestro joven tenga una buena maestría en cuanto a la ley se refiere. Y ese posgrado gana un grado de honor, de mucha confianza en lo que es la buena fe santísima. Tremendos. Tito 1:8 dice, el catecismo de las Biblias nos dice que el hospedador tiene que ser amante de sí mismos, sobrio en los que es bueno, justo y santo, y dueño de sí mismos. ¿Dónde lo dice ese catecismo? Tito 1:8. Ese catecismo Tito 1:8. Ese catecismo lo rezaba también Teresa de Calcuta. Nos dice que la Biblia nos dice que el hospedador, ¿quién es un hospedador? Alguien que da hospitalidad. Dice que el hospedador tiene que ser amante de sí mismos, sobrios, es decir, dócil, en los que es buenos, justo y santo, y dueño de sí mismos, ser dueño de sí mismos. Sí, no déjate gobernar por los deseos y los placeres de esta vida que son pasajeras. No déjate gobernar de esos deseos y de esos placeres de esta vida que son pasajeras. Ser dueño de sí mismo, esa palabra dueño de sí mismo. Pero dice ahí mismo el 9 más para abajo, Tito 1:9 más para abajo dice, reteniendo la santa palabra, fieles, exhortándoos con sana enseñanza, convenciendo a los que las contradicen. Convenciendo a los que la contradicen. Sí, hay muchos que la contradicen. Wow, tremendos. Ahí mismo lo dice Tito 1:9, dice, reteniendo la sana palabra de los fieles, exhortando con sana enseñanza, convenciendo a los que la contradicen. ¿Cuáles son las que lo contradicen? Las que no se fundamentan en las palabras. Las que estos listigagas que andan bajo el placer del corazón y de su mente, lo que ellos digan. No, yo no tengo que estudiar. Lo que me salga de la mente y del corazón, eso el Espíritu lo dice. Esos son los listigagas, los que no les gustan estudiar, que están dominados y guiados por su razonamiento, por su corazón, y no estudian. Y le dan placer al corazón y rienda al corazón a los que diga el corazón. Y no es así, hay que estudiarlo, tener buena calidad, porque son principios hospitalarios. Te lo voy a repetir de nuevo, dice el 9, Tito 1:9 dice, reteniendo la sana palabra de los santos, exhortando con sana enseñanza, convenciendo a los que la contradicen. Son ellos que la contradicen. Los litigados, eso lo contradice. Pero nosotros no nos vamos a basar a eso porque nosotros no somos chismosos, ni estamos en eso. Entonces, esa sana enseñanza hay que retenerla, exhortarlas bien y traer las buenas palabras de buena conducta
trabajarle la psiquia a las conductas humanas, trabajarla en lo que es las buenas reglas de valores, principios que vaya a fundamentar la hospitalidad, trabajar en las conductas. Y hay que ser un buen terapista para eso, hay que ser un buen analista, hay que tener un posgrado de filosofía para trabajar en las conductas. Y nosotros somos especialistas en todo esto porque el Señor nos ha dado ese don como un doctor y catedrático en lo que es catedrático episcopal en cuanto a la materia bíblica se refiere. Nosotros tenemos ese posgrado en altos niveles y nosotros no nos orgullecemos porque sabemos que Dios es que nos ha dado esa virtud y esa longanimidad. Alabado sea Cristo. Entonces, aquí vemos que la hospitalidad de los santos se acoge a la devoción personal. La hospitalidad de los santos se debe acoger a la devoción personal. Esa devoción personal, es decir, tener esa vocación. Tú no vas a brindar hospitalidad a otro. Tú no vas a ser amante del bien, sobrio, dócil, puro. Tú no vas a brindar sin tú tener esos principios, esos valores. Por eso es que la hospitalidad de los santos se acoge a la devoción personal. Tener esa vocación, tener esa simplicidad de hacer el bien. Y dice que la hospitalidad de los santos se acoge a esa devoción personal, de esa vocación de los santos fieles. Ayudan a los demás en sus acogimientos, como dice Filipenses 4:8. Ayudan a los demás a acogerse, a darle alojamientos y a acogerse a uno al otro. Y esa devoción personal tiene que tener esa vocación. Como lo dice Filipenses 4:8, que es un texto bíblico muy radical. ¿Qué dice Filipenses 4:8? Buenos por los demás hermanos, en todos los que es verdaderos, de hospitalidad, de honestidad, de amabilidad, en ser dócil, en ser justo, en ser amable, de hacer el bien, de practicar la verdad y que todo esto conlleva esas virtudes. Pensemos en estos y que con todo esto lleven esta virtud de hospitalidad, todo esto que lleva esta virtud de hospitalidad, es pensar en estos con caridad fraternal. Con caridad fraternal. No cogemos ese texto bíblico porque es un texto bíblico de devoción personal en cuanto a la vocación de los fieles santos en su hospitalidad. Y es parte de esa ley. Wow, tremendos. Acogerse a esa devoción, a esa que es una verdad, no es una mentira lo que dice el apóstol Pablo. Aunque Pablo se fue muy radical, no es una mentira todo lo que es bueno. Por eso digo que la hospitalidad en el hogar tiene que ser un estilo de vida. No es tanto en el templo, también en el hogar, la lleva a tu casa. Entonces, tenemos que tener esa devoción, esa vocación para llevarle esos actos de enseñanza a nuestro hogar como un estilo de vida. La hospitalidad en latín es ese apego a la hermandad y a esas vivencias. Wow, tremendo. La hospitalidad en latín significa ese apego a la hermandad y a las convivencias, que nos muestras un principio a la integridad, por ejemplo, a la vida moral de los que practican la ética del bien común y observan la ley moral de la vida y conservan también la esperanza y se complacen en la honestidad